En este vídeo vamos a resolver un problema de curvas de costes a largo plazo. Un empresario tiene una función de producción Q igual a L elevado a un medio por K elevado a un medio. Y el problema nos pide, en primer lugar, obtener la curva de costes a largo plazo si los precios de los factores son salario 32 unidades monetarias y el tipo de interés 2. Para obtener la expresión de la curva de costes totales a largo plazo, lo que tenemos que hacer es partir de la función de costes que hemos obtenido previamente, que para esta función de producción habíamos obtenido un ejercicio previo que era 2 por el salario elevado a un medio por el tipo de interés elevado a un medio por la cantidad de output, y tenemos que reemplazar los valores concretos de los precios de los factores. De tal manera que tendremos 2 por el salario, que es 32 elevado a un medio, por el tipo de interés, que es 2 elevado a un medio, y por Q. Y aquí, por favor, lo que repito siempre, trabajad con las potencias, con los exponentes. No se os ocurra hacer ahora la raíz cuadrada de 32, porque fijaros, tenemos 2 por, y ahora 32 es 2 elevado a la 5, todo ello elevado a un medio, y por 2 elevado a un medio y por Q. Tenemos tres términos que son todo, es un producto de potencias de la misma base. La base es 2. Tenemos 2 elevado a 1, 2 elevado a 5 medios y 2 elevado a un medio. Por lo tanto, sumamos los exponentes. Tenemos 2 elevado a 2 más 5 medios más un medio y por la cantidad de output. Al sumar los exponentes, sacamos mínimo común divisor y tendremos en el numerador 4 más 5 más 1, que es 8 dividido por 2. 8 entre 2 es 4. Nos quedará 2 elevado a la cuarta por Q. Y 2 elevado a la cuarta es 16. Luego, la expresión analítica de la curva de costes totales a largo plazo para esta función de producción y estos precios de los factores tiene la expresión 16 por Q. A continuación nos piden obtener las curvas de costes medios y costes marginales a largo plazo para esos mismos precios de los factores. Pues como vimos en teoría, el coste medio es el coste total a largo por unidad de output. Lo que tenemos que hacer es dividir los costes a largo por la cantidad Q. De tal forma que tendremos 16Q partido por Q, que se simplifica Q y nos queda solo 16. Esto quiere decir que los costes medios van a ser fijos, de 16 unidades monetarias para todas las unidades de output. Y el coste marginal, vimos en teoría que era cómo variaba el coste a largo plazo ante una variación infinitesimalmente pequeña en la cantidad de output, o lo que es lo mismo, la derivada de la función coste total a largo plazo respecto de la cantidad. Y la derivada de 16Q respecto de Q nos va a quedar 16. Observamos que es también una constante y que coincide con el coste medio a largo plazo. El siguiente apartado nos pide representar gráficamente las funciones anteriores, tanto la de costes totales a largo plazo como la de costes medios y marginales. Comenzaremos representando gráficamente la curva de costes totales a largo plazo, para lo cual ya sabéis que para representar una función tenemos que calcular su primera derivada para ver si es positiva o negativa, luego creciente o decreciente, y la segunda derivada para ver si es cóncava, convexa o es una recta, y luego los puntos de corte con los ejes. Aquí observad que esta función 16Q es bastante sencilla de representar porque claramente es una recta cuya pendiente es 16, que es positiva. Entonces es una recta creciente y que parte del origen, porque cuando el output es 0, el coste total a largo plazo es 0. Luego tendremos una recta creciente. Y para representar los costes marginales y los costes medios tendríamos que hacer lo mismo, primera derivada, segunda derivada, puntos de corte. En este caso, los costes marginales y los costes medios son constantes para cualquier valor de Q. Por lo tanto, van a ser una recta horizontal que va a tomar siempre el valor 16 para cualquier cantidad de output. En el siguiente apartado nos dice cuál es el mínimo coste al que se puede producir a largo plazo la cantidad de 20 unidades de output. Y también nos pregunta cuál es el coste adicional que supondría producir una unidad adicional de output en este caso. Para responder a la primera pregunta, lo único que tenemos que hacer es en la curva de costes totales
A largo plazo que hemos calculado, que era 16Q, reemplazamos la cantidad Q por 20. Tendremos 16 por 20, 320. Que gráficamente ya lo hemos mostrado, que para la cantidad de 20 unidades de output, la curva de costes totales a largo plazo nos da que el valor del coste mínimo al cual se puede producir esa cantidad, dados esos precios de los factores, es 320 unidades monetarias. Y en la segunda pregunta nos dice cuál es el coste adicional que supondría producir una unidad más de output. Lo que nos están preguntando es el concepto de coste marginal. Si como coste marginal tuviéramos una función, tendríamos que reemplazar la cantidad y calcular el valor de esa función en ese punto. En este caso, tenemos que los costes marginales son constantes e iguales a 16 para cualquier cantidad. Por lo tanto, situados en la producción de 20, si queremos producir una unidad más de output, el coste adicional en el que tendremos que incurrir es de 16 unidades monetarias. A continuación nos dice lo siguiente, el problema. Si el empresario nos dice que está produciendo 25 unidades de output a un coste medio de 18 euros, ¿podemos asesorarle acerca de si está haciéndolo de manera económicamente eficiente? Os recuerdo que las curvas de costes nos informan siempre de los procesos económicamente eficientes, es decir, aquellos de entre los técnicamente eficientes que minimizan el coste de producción. Luego, si un empresario está produciendo 25 unidades, si queremos calcular cuál sería el coste medio mínimo al cual puede producir, tenemos que reemplazar esta cantidad en la expresión de la función del coste medio a largo plazo, que en este caso hemos obtenido que esta curva era constante, era el valor 16. Por lo tanto, el coste medio mínimo al que podría producir 25 unidades de output sería de 16 euros y no de 18 como resulta que está haciéndolo. Por lo tanto, está eligiendo un proceso productivo que no es el económicamente eficiente. Y ya por último, nos piden que respondamos a los apartados anteriores si ahora los precios de los factores son el salario se ha reducido a 8 y el tipo de interés sigue siendo 2. Lo dejo para que lo calculéis vosotros, sería repetir los mismos procedimientos que los apartados anteriores y al volver a representar, fijaros que la curva de costes totales a largo plazo pivotará porque seguirá partiendo del origen, pero pivotará hacia abajo, se reducirán los costes y en el caso de los costes medios y marginales seguirán siendo constantes, pero también se reducirá su magnitud.